Hola, bienvenidos a una clase más de Análisis Matemático 1. Esta vez vamos a ver la parte teórica de lo que es convexidad y concavidad de funciones, puntos de inflexión y asíntotas verticales y oblicuas. Para ello vamos a hacer, como siempre, un desarrollo teórico, el planteo de la hipótesis, la demostración y algunas conclusiones. Ya mismo vemos la parte de convexidad y concavidad de funciones. Vamos a auxiliarnos básicamente entre lo que es la definición y el gráfico. Cuando nosotros decimos que la derivada segunda es menor que cero, esa va a ser una definición para decir que la curva es convexa. A esta, por ejemplo, entre A y B, es decir, si dividimos en el dominio A, B y C, vamos a tener entre A y B una convexidad negativa. Y decimos directamente que es convexa. Por otro lado, entre B y C, la convexidad va a ser positiva, pero para eliminar cualquier tipo de problemas, digamos, en la interpretación, malos entendidos o cualquier error, hablamos directamente de lo que es la concavidad, o sea, definimos a la función como una función cóncava. En todo el análisis o en el recorrido, digamos, si uno barre desde A hacia C, vamos a pasar por un punto característico como el x0. El x0 va a tener la primera derivada eh, horizontal o igual a cero, y también la segunda, el segundo punto destacado, digamos como el x1, va a tener la derivada igual a cero. Por eso nos basamos en lo que es la derivada segunda para decir que cuando es menor que cero es convexa y cuando es mayor que cero es cóncava. Como siempre tenemos la función en análisis y igual a f de x. Y aquí, digamos, como para adelantar un poquito lo que es el punto de inflexión, básicamente cuando una curva pasa de cóncava a convexa, sí o sí va a haber un punto que lo vamos a denominar como punto de inflexión. El teorema dice que si la derivada segunda en x, o sea, la f' de x es menor que cero, en AB es convexo. O sea, lo que decíamos, digamos así, en un principio, digamos. Entonces, recordemos que para destacar, por el análisis, digamos, con la derivada segunda, sabemos que la derivada segunda de f de x es menor que cero. Este punto es mayor que toda la función. Y estaríamos hablando el representado aquí como en x sub 1. Entonces esto representa la forma convexa. Tiene alguna asociación a lo que es el máximo, debido a que este punto es el punto mayor y todos los puntos circundantes van a ser menores que este. Y por lo tanto, la cóncava también a lo que es un mínimo, que el mínimo, el valor de el f de x que toma en x sub 1, va a ser menor a todos los circundantes. ¿Estamos? Entonces, para continuar, digamos, con la demostración, dice que las características fundamentales en todos los puntos es que la función sean menores que la tangente dentro de ese cierto intervalo. O sea, aquí también aplica el siempre tratar de acotar la definición bien en lo que es el dominio de análisis. Entonces, como condición, digamos, explicitando también la definición o la condición, es que el f de x va a ser menor al, al i pico, digamos así. En la ecuación de la función,
la y igual a f de x, la ecuación de la recta tangente a la función, esto es básicamente una recta que pasa por un punto, digamos, la expresión clásica que venimos usando. Entonces, si aquí agregamos los valores de la gráfica, vemos que la recta toma las características para que tiene, digamos así, digamos, la recta horizontal en el pico de la función. ¿Y qué es? El y pico menos el f de x sub 0 va a ser igual al f de x sub 0, o sea, la derivada, f' de x sub 0, multiplicado por x menos x sub 0. Todo el dominio en torno al x sub 0 y la función de x sub 0 con su derivada. ¿Estamos? Si trabajamos un poquito esto y pasamos sumando la f de x sub 0 al otro miembro, obtenemos la expresión de la y pico, digamos así. Recordando el teorema de Lagrange, con los valores para este caso, vamos a tener que el f' en chi es igual a la derivada de x menos la derivada de x sub 0, eso como numerador, y como denominador x menos x sub 0. ¿Estamos? Aquí hemos llegado entonces al caso de Lagrange. Entonces, si ahora aplicamos el teorema de Lagrange, vemos que lo explicitamos de esta forma, o lo despejamos, digamos así, de esta forma. Si tenemos el f de x menos el f de x sub 0, como expresión aislada, y luego vamos a tener que la diferencia entre y menos la y pico igual a la derivada de la función en chi, producto de x menos x sub 0 menos f de x sub 0, producto de x menos x sub 0, que es básicamente lo que definimos en la placa anterior. Con esta diferencia, nosotros vamos a poder comparar cómo es una recta respecto de la otra. Y nuestro campo de análisis básicamente es entre x sub 0, chi y x. O sea, básicamente chi va a estar entre x sub 0 y x. Esta es la porción, digamos, del dominio que estamos analizando. Ahora, si aplicamos nuevamente Lagrange, vamos a tener que la derivada de la función en chi menos la derivada en x sub 0 va a ser igual a la derivada doble de la función en chi, y ahora lo explicitamos en x sub 1 para que no coincida con el anterior, producto de chi menos x sub 0. Volvemos a hacer la diferencia, y ahora nuestro campo de análisis va a estar cada vez más reducido, digamos, entre x sub 0 y chi. O sea, el chi sub 1 va a estar entre x sub 0 y chi. Si analizamos el caso particular de que x es mayor a x sub 0, vamos a tener que el x menos el x sub 0 es mayor que 0. Es decir, esta porción de la expresión va a ser mayor que 0. Y por lo tanto, el chi menos el x sub 0 va a ser mayor que 0. También tenemos mayor que 0, mayor que 0. La posibilidad que nos queda para que esto se cumpla es que la derivada segunda en chi sea menor que 0. Ahora, si lo analizamos para x menor a x sub 0, hacemos el mismo análisis. La diferencia entre x y x sub 0 va a ser menor que 0. La diferencia entre chi y x sub 0 va a ser menor
que 0, y por lo tanto la derivada segunda en chi va a ser menor que 0. Entonces, básicamente, combinando esto, nosotros vamos a decir que la diferencia entre la función y la función pico va a ser menor que 0. ¿Mm? Si ahora despejo la función menor que la función pico. O sea, básicamente la f de x, la y, va a ser menor que la tangente en x sub 0 o que la función pico en x sub 0. O sea, volvemos, digamos, al inicio, digamos así, esto es lo que significa que está verificado, la función f de x es convexa. ¿Mm? Si la segunda derivada, digamos, en x es mayor que 0, en el intervalo AB, entonces la función será cóncava. O sea, sería el mismo análisis, pero para la otra posibilidad, digamos. O sea, en el intervalo BC. En resumen, la diferencia entre las dos funciones es mayor que 0 o digamos, la función eh, tangente es mayor que la función ¿cómo es? Que la función pico. Entonces, la función mayor que la tangente en x sub 0. La función es mayor que la tangente en x sub 0 sería la entonación. Bueno, para lo que es la parte de punto de inflexión, lo decía un poquito al inicio. Nosotros tenemos una función cóncava y luego de algún punto, digamos así, de algún hito en la función pasa cóncava, ese paso de una convexidad positiva, si se quiere, a negativa, o de cóncava a convexa, sí o sí tiene que mediar un punto de inflexión. Entonces, por definición, es el punto en el cual la curva continua separa la parte convexa de la cóncava. Entonces, si tenemos la y igual a f de x, la derivada segunda en a es igual a 0, la derivada segunda va a cambiar de signo al pasar por x igual a a. Si esto, digamos, si todo se da, entonces decimos que en a tenemos un punto de inflexión. Y aquí podemos tener dos casos. Digamos, cuando el punto de inflexión pasa de convexa a cóncava, entonces en este caso vamos a tener que x menor que a, la derivada segunda es menor que 0, convexa. X mayor a a, aquí, la derivada segunda es mayor que 0, cóncava. En x igual a a tenemos un punto de inflexión. Cuando pasamos al caso B, básicamente sería el paso de cóncava a convexa, de cóncava a convexa, vuelvo para ver, convexa a cóncava, cóncava a convexa, o sea, el caso inverso. Por lo cual, esto se invierte, digamos, el x menor a a, en este sector, la derivada segunda va a ser mayor que 0. Y cuando x es mayor que a, la derivada segunda va a ser menor que 0. Pasa de cóncava a convexa y ahí queda definida el punto de inflexión. Por otro lado, también tenemos el punto de inflexión a tangente, o mejor dicho, tenemos
posibilidad de clasificar el punto de inflexión según cómo sea la tangente, digamos. Si la tangente es oblicua, es decir, que es inclinada, o si es a tangente horizontal. Si es a tangente horizontal. ¿Dónde va a estar la diferencia? Fíjense que aquí hacia abajo van a estar en ambos casos, en las paralelas, las distintas derivadas, es decir, la derivada primera, la derivada segunda y la derivada tercera. Entonces, la derivada segunda, y aparentemente la función es muy parecida, muy parecida, o sea, tendríamos que tener una vasta experiencia para saber si a simple vista cómo es. Entonces, vamos a optar por las derivadas. Vamos a derivar, ¿cuál sería el proceso? Derivar y evaluar en el punto x sub 1, para ambos casos. Entonces vamos a ir haciendo eso. Ese es el proceso analítico. El proceso gráfico es un poquito más sencillo, pero el proceso analítico es el que a nosotros nos tiene para el desarrollo, ¿no es así? Entonces, si nosotros aquí vemos que en x1, es decir, la derivada primera, es básicamente distinta de cero, no se puede apreciar muy bien, pero acá significa distinta de cero, digamos, esto me está diciendo distinta de cero, y lo vemos, ¿por qué? Y porque no es cero, acá la f de x, la f de x sub 1, no está tocando como aquí, aquí sí, la f de x1 es igual a cero. Entonces, es importante también tener presente esa característica en el análisis. Cuando pasamos a la derivada segunda, en la derivada segunda, acá, y evaluada, esta sería la derivada segunda, y este es el punto característico de la derivada segunda en x sub 1, es decir, la f' sub x sub 1. Entonces, ¿qué es lo que dice acá? Acá dice que la derivada segunda evaluada en x sub 1 es igual a 0. De la misma forma lo dice aquí. De la misma forma lo dice aquí. Y aquí lo vemos en la gráfica. Independientemente de que esto es una función lineal y esto es una función cúbica, es el valor. Eso es lo que tenemos que buscar, lo que ustedes tienen que buscar para que quede claro el análisis, digamos. Entonces, hasta aquí tenemos como diferencia solamente la derivada primera. La derivada primera es distinta de 0, mientras que a tangente horizontal es igual a 0. La que viene es igual a 0, la que viene es igual a 0. Pero aquí viene otro punto, digamos así, a tener en cuenta. Este valor de la derivada tercera claramente también es distinto de 0, al igual que esta. Y esta, si bien es ya una constante, la derivada tercera, cuando lo evaluamos en x sub 1, me da distinta de 0. Entonces, la condición para una tangente horizontal respecto de una tangente oblicua es la primer derivada, que la primer derivada es distinta de 0, mientras que la primer derivada en el caso de tangente horizontal es igual a 0. Esa sería un poco la diferencia más fundamental y que tienen que estar atentos al momento de calcular. Bueno, ahora bien, para las asíntotas, entonces, vamos primero con una pequeña definición, digamos, si se quiere. La asíntota básicamente es la recta, noten que acá está puesta la recta y asíntota. Entonces, es la recta
a la cual la gráfica de la función, la y igual a f de x, se aproxima cada vez más, es decir, que su diferencia, digamos así, acá está simbolizado como su delta, cada vez es más pequeño. ¿Cada vez más pequeño cuándo? Y cuando nosotros barremos, por ejemplo en este caso, de izquierda a derecha el dominio. Si nosotros aquí barremos, desde aquí nos damos cuenta de que prácticamente la función va haciéndose asintótica a esta recta. Nosotros lo que vamos a buscar es la recta. Las asíntotas pueden ser, bueno, oblicuas como esta, verticales u horizontales. Vamos a ir una por una. La definición, digamos así, más rigurosa, si se quiere, es la que dice que si la distancia delta entre una recta y un punto de la función o variable dentro de la curva tiende a cero cuando x tiende a infinito, la recta toma el nombre de asíntota. Entonces, noten que en la segunda definición, sobre todo, está presente el barrido, digamos así, de la función. El barrido de la función puede ser indistinto, digamos. Esto es una pequeña definición que está armada para este caso, pero en algunas funciones puede ser a la inversa, puede ser que no necesariamente x, digamos así, tiende a infinito, puede tender a menos infinito. Eso depende porque hay muchas características, o sea, hay funciones muy características y por lo tanto sus asíntotas. Entonces, la idea un poco es esto. Noten que aquí hay otro segundo caso que todavía no hablé, pero también se va a cumplir esto que básicamente es lo que yo decía en forma verbal. O sea, si delta tiende a cero cuando m tiende a infinito, estamos en presencia de una asíntota. Un poco m también está como simbolizando que va a crecer con respecto al barrido de x, pero aquí bien podría ser también x que tiende a infinito. Entonces, en este tipo de funciones, esto lo pongo porque hay algunas definiciones que dicen que la asíntota no la toca, que la función no la toca, la asíntota, y se genera todo un malentendido que si la toca, que si no la toca. La puede cortar, pero digamos así, la característica fundamental no es si la corto o no. La característica fundamental es esto, que el delta cada vez sea más pequeño al momento de incrementar el delta x, tanto sea positivo o negativo, o que la tendencia de x sea hacia el más infinito o hacia el menos infinito. ¿Estamos? Bien, entonces la asíntota vertical, básicamente, o a todas las asíntotas, nosotros las tenemos como que descubrir. ¿Cómo la descubrimos? Con la herramienta del límite y con el análisis, sobre todo de los límites laterales y la comparación entre ellos. Entonces, decimos, por ejemplo, si el límite de f de x para x que tiende a A es infinito, la recta x igual a A es la asíntota a la función f de x. En este caso, ¿qué es lo que sería? Recuerden que estamos hablando de asíntota vertical. Asíntota vertical. Si nosotros tenemos en el dominio un x, el barrido de x, digo, y en algún caso muy puntual, el x se hace igual a A
y en ese punto tenemos una discontinuidad o algo, es muy probablemente que haya una asíntota. Entonces, lo vamos a analizar con el límite para cuando x tiende a, o sea, para cuando x tiende a ese valor, y bueno, tenemos el resultado posible que es infinito. ¿Mm? Entonces, allí vamos a estar en presencia de la asíntota vertical. Ya vamos a ver un pequeño ejemplo de esto. Entonces, ¿cómo sería la aproximación? Y la aproximación la podemos hacer por izquierda. Aquí el A tiene un signo negativo, no sé si se alcanza a ver, pero les aclaro, acá el A tiene un negativo, o sea, es por izquierda. Y aquí el A tiene un positivo, o sea, es por derecha. Noten que los dos resultados, los dos límites, tienen el mismo resultado, o sea, el más infinito y el más infinito. Entonces, x igual a A será una asíntota vertical. Pasamos rápidamente al ejemplo para que digamos, para aplicar lo mismo en el ejemplo. Y también para ver que no siempre se cumple exactamente como lo vemos o lo vimos en la placa anterior. Por ejemplo, para esta función, nosotros tenemos un punto de discontinuidad o de, digamos, incertidumbre, de indeterminación en x igual a 5. Entonces vamos a analizar el límite de la función para x igual a 5 por izquierda, o sea, 5 negativo o 5 menos, y por derecha. Bueno, este límite va acá, la tendencia va acá, ¿no? X tiende a 5 más o positivo. En un caso, y la función esa es esta, la que está graficada acá. Entonces, en el primer límite nosotros venimos de la izquierda a 5. Y el otro venimos desde la derecha a x igual a 5. Pero nuestro valor, nuestro punto digamos, de análisis, nuestro objetivo es saber qué es lo que pasa aquí, digamos, en 5. De un lado, la función tiende a menos infinito, desde la izquierda, y desde la derecha hacia más infinito. Entonces, esto es una asíntota porque independientemente de los valores, o mejor dicho, de los signos del resultado, el resultado es el mismo. Conclusión, tenemos una asíntota vertical en x igual a 5. Vertical en x igual a 5. Y en este caso, bueno, sabemos que uno sería asintótica hacia el menos negativo, hacia el menos infinito, y la otra sería asintótica hacia el más infinito. ¿Está? Bien, asíntotas oblicuas. Se supone entonces que nosotros tenemos un i igual a kx más b, es decir, la ecuación de una recta que tiene características oblicuas y que va a ser parte de la característica que va a tener, mejor dicho, es que es una asíntota oblicua de f de x. Aquí tenemos el f de x y aquí tenemos la asíntota oblicua. ¿Estamos? Entonces vamos a hacer algunas definiciones. Por ejemplo, el punto M, que es el punto de coordenadas x, y, M, que es el punto de coordenadas x, y sobre la función. N es lo mismo, pero sobre la asíntota. N. MP es la distancia recta desde el punto en la función a la asíntota. O sea, en la unión en P entre la línea MP y la asíntota oblicua, tenemos 90 grados. Y phi, el ángulo entre la asíntota y el eje X. ¿Estamos? Por condición de paralelismo, digamos, porque aquí tenemos esta recta
que es normal a esta, que también es normal, tenemos que el ángulo φ se replica dentro del triángulo MPN. ¿Mm? O NPM. Allí tenemos digamos así, ese pequeño triángulo ya lo vamos a hacer más grande. Por hipótesis, entonces, decimos que para que sea una asíntota, el segmento MP tiene que tender a cero cuando X tiende a infinito. Cuando X tiende a infinito, el segmento MP tiene que tender a cero. Eso es lo que nosotros necesitamos corroborar o verificar o demostrar para que esa sea realmente una asíntota. Entonces, vamos a decir que vamos a analizar ese triangulito, lo agrandamos aquí. Entonces, el triángulo NMP, NMP va a ser, o podemos calcular, digamos, el lado NM, o sea, la hipotenusa, digamos, la diagonal, NM, va a ser el lado MP sobre el coseno de phi. Dicho de otra forma, el coseno de phi va a ser MP sobre NM. Lo que está acá. Entonces, ¿hacia dónde queremos llegar? Lo que nosotros tenemos aquí es la expresión de una recta que si nosotros queremos graficar la función, necesitamos definir cuál es la ecuación de esa recta. Entonces, para poder definir cuál es la ecuación de esa recta, vamos a tener que, digamos así, obtener por cálculo el valor de los coeficientes b y k. Digamos, ¿cómo armamos esta expresión? Básicamente con m y k. Eso sería nuestra incógnita y por eso estamos haciendo todo esto. Entonces, como como phi es constante y es distinto de 90 grados, entonces tenemos que el límite para cuando nm tiende, el límite de nm, perdón, para cuando x tiende a más infinito, es igual a 0 también. Porque si bien nm es la diagonal, cuando mp se haga 0, o si mp tiende a 0, mn también tiende a 0, porque todo este triángulo básicamente se va a ir achicando en la medida que x vaya aumentando su valor, o sea, cuando tienda a más infinito. ¿Estamos? Bien. Entonces, recíprocamente decimos que el lado nm va a ser el valor absoluto de OM menos ON. O sea, lo que sería voy a volver, diferencia I menos I raya. I es hasta el punto M. Y raya es hasta el punto N. Entonces, esa es la otra diferencia y que básicamente es la función de f de x menos la ecuación, digamos así, de la recta. Esto yo ahora lo generalizo. F de x es y la y raya es digamos, el valor particular en ese momento, en ese lugar, en ese punto del dominio para esta recta. Pero yo sé que esto es una recta. Acá f de x no sé qué función es, por eso no la pongo. Sigue siendo genérica y general. Entonces, si la recta inicial básicamente verifica la igualdad A,
esta recta será una asíntota. Eso ya lo sabemos, como quien diría, de antemano. Entonces, digamos, nuestro objetivo ahora es verificar que esto se cumple. Entonces, recordamos que habíamos dicho que el límite de nm para cuando x tiende a infinito es igual a 0. La próxima. Ahora, entonces sí vamos a determinar el valor de, el valor de K y de B. Más que el valor sería la expresión con la cual lo vamos a calcular, porque lo que nosotros vamos a obtener aquí son las herramientas para que eventualmente en un práctico podamos calcular los valores de esa asíntota y las podamos graficar. Entonces, si en el, digamos, en el límite anterior yo hago, ¿cómo es? Saco factor común X, la expresión me va a quedar K menos B como parte de lo que era la recta, y f de x sobre x. Como esto tenía un signo menos precedido al paréntesis, me cambio también el signo menos y todo tiene signo menos. Es decir, este corchete equivale a este corchete. Equivale al mismo corchete. Y obviamente el factor común lo saco del corchete porque me es más cómodo tenerlo aquí afuera. Sabemos entonces que esto es igual a 0 por condición, y como x tiende a infinito, se debe cumplir la igualdad de que el corchete, digamos así, sea igual a 0. Porque si este límite es igual a 0, la expresión anterior también verifica y es igual a 0. Bueno, ahora vamos a empezar a jugar con un argumento para poder, digamos así, conocer uno de los factores, porque aquí tenemos una ecuación con dos incógnitas, digamos, tenemos K y B, y tenemos solamente esta ecuación. Dos incógnitas, una ecuación. Entonces, le decimos que B es constante. Entonces, si B es constante, el límite de B sobre X es igual a 0. Con lo cual, esta expresión, saco B de esta expresión y me queda que el límite para, para la función, digamos, f de x sobre x menos k, para cuando x tiende a ser a infinito, también es igual a 0. Entonces, como esto es igual a 0, yo acá puedo trabajar esto porque k es una constante. Entonces k yo lo puedo sacar fuera de este límite. Cuando lo saco fuera de este límite, con su signo negativo, pasa como positivo al otro miembro, y de esa forma obtengo la expresión para calcular k. La expresión para calcular k es básicamente el límite de la función sobre la variable. A este límite lo armo de esta forma, y cuando me da el resultado, se obtiene k. Entonces ahora, con la fórmula que acabo de decir, ya tengo k. Si ahora tengo k, de esta fórmula anterior, ya la incógnita, una de las dos incógnitas la tengo, queda la otra incógnita, con lo cual nuevamente vuelvo a tener una expresión con una incógnita. Entonces, ¿qué es lo que hago? Si conozco k, puedo calcular b de esta forma.
Es decir, f de x menos k por x, no, me da la segunda constante, o sea, ese límite, perdón, me da la segunda constante o b, digamos. ¿Estamos? Bueno, para concluir, con las fórmulas b y c, obtenemos entonces, directamente con las fórmulas, obtenemos las dos constantes para definir la recta asintótica. Luego, según algunos resultados característicos, van a ser una u otra. Por ejemplo, si k es igual a 0, si k es igual a 0, acá, bueno, sería más fácil verla en la asíntota, digamos. Voy a volver para eso. Si k es igual a 0, aquí, si k es igual a 0, la recta queda como i igual a b. En ese caso, no tengo una asíntota oblicua, sino que tengo una asíntota horizontal. Entonces, por eso yo al principio dije asíntotas horizontales, verticales y oblicuas, pero las horizontales es como que estarían dentro de las oblicuas. Sería el caso particular cuando k vale 0, por lo tanto, i es igual a b y se transforma, digamos, en una asíntota horizontal, digamos. Entonces, volviendo a la placa final, que esto es el final de cómo calcular todo para la asíntota oblicua, podemos aclarar que básicamente se ha tomado para el análisis cuando la variable x tiende a infinito, pero este análisis también es válido para cuando la variable tienda a menos infinito. Entonces, de esa forma queda abarcado todo el teórico, digamos así, de lo que son asíntotas, sobre todo este último tema, que es muy necesario tenerlo claro, tenerlo presente, tener las fórmulas, saber cómo todo esto, cómo se arman las fórmulas desde la función para poder calcular la asíntota y sobre todo la expresión de la asíntota oblicua. ¿Estamos? Bueno, con esto ha sido todo y nos vemos la